Que Dios les bendiga. Vamos a la exposición de la palabra de hoy, que está en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 14 al 23. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana donde tú permites un día más poder alabarte, poder exaltarte, reconocer tu señorío sobre nosotros, poder recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, haciéndonos libres de la esclavitud del pecado y ahora siervos y esclavos de la justicia del mismo Señor Jesucristo, pero ahora por amor, no obligado como éramos antes, obedecer al pecado. Señor, te damos gracias, porque la salvación es del Señor. Tú eres el que nos ha libertado de un poder de esclavitud del cual era imposible salir. Por eso te damos gracias, Señor, y te damos a ti toda la gloria. Te pido, Padre, que me ayudes en este momento. Sin la ayuda de tu Espíritu en mí, no puedo expresarme como tú quieres. No puedo, Señor, exponer tu palabra con fidelidad y con autoridad. Ayúdame y dame esa facilidad de palabra para que tu pueblo pueda comprender lo que tú quieres hablar con cada uno de ellos. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, es de libertados del pecado a esclavos de Dios. Eso fue lo que pasó con cada uno que ha creído en Jesucristo, con cada uno que hoy es un verdadero creyente, es un hijo de Dios. Y hoy vamos a hablar de ese tema, de ese traslado
del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes éramos esclavos del rey de las tinieblas, que es Satanás. Le obedecíamos, hacíamos su voluntad y estábamos presos a él, pertenecíamos a él. Pero cuando Dios obró en nuestra vida, porque es Dios, solos no podemos dejar de ser esclavos del pecado y del poder del rey de las tinieblas. Solamente a través de Dios, de ese poder de Dios, es que Él nos hace libres. No podemos libertarnos solos. El Señor nos hace libres para que ya no seamos más esclavos del reino de las tinieblas, sino que ahora podamos ser esclavos de Dios, pero de una manera ya libremente servimos a Dios. No es como una obligación, como antes, que todos hemos nacido bajo esa esclavitud. No es porque queríamos, sino por el mismo pecado de Adán, todos fuimos incluidos a esta esclavitud, todos estábamos sometidos a esto. Y hoy vamos a hablar un poco de este cambio. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 20, el apóstol Pablo habla sobre la ley, diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pueblo de Israel recibió lo que es la ley formal, es como que el pecado aumentó. En otras palabras, quedó más claro lo que es el pecado. Desde antes de la ley ya había también pecado. El pecado abundó, pero dice más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Esa fue una declaración del apóstol Pablo. En el capítulo 6, versículo 1 y 2, tras esa declaración del apóstol Pablo, él hace esa pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta por si quizás aquellos judíos, porque esa iglesia va dirigida a la iglesia, esa carta va dirigida a la iglesia de Roma, donde había judíos y gentiles. Por si alguno no había entendido esa declaración de Pablo en el versículo 20 del capítulo 5, él hace esa pregunta. Y la respuesta contundente está en el versículo 2, que dice, en ninguna manera. En otras palabras, no vamos a vivir en el pecado para que haya más gracia o para que la gracia abunde. No, en ninguna manera, porque quizás ellos podrían entender de esta manera la declaración de Pablo, entender de una manera errónea. Y ahí él sigue explicando por qué no vamos a vivir en el pecado y no podemos. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y la respuesta clara es imposible. Una persona que ha muerto al pecado, ella está muerta. El pecado ya no puede enseñorearse de esta persona, por más que el pecado le dé órdenes. Esta persona, al estar muerta, no puede obedecerle. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de enseñar a esta iglesia, que ahora nuestra condición espiritual es esta.
Estamos muertos al pecado. Y si ellos piensan que pueden vivir pecando, están equivocados. Porque si pueden vivir pecando es porque no han muerto al pecado. Están todavía vivos para el pecado y el pecado da las órdenes y esa persona se somete. Entonces, amados hermanos, es imposible una persona que ha muerto al pecado pueda seguir viviendo aún en él. O está muerto o está vivo. Entonces, Pablo va haciendo lo que es esas aclaraciones tras declarar esas cosas, por ejemplo, en el versículo 20, y lo que él va a declarar aquí en el versículo 14. El versículo 14, él dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él está explicando acá el apóstol Pablo que una vez que la persona ya está muerta al pecado, el pecado ya no puede enseñorear de la persona, no puede esclavizar la persona, no puede dominar la persona, no puede dar órdenes a la persona como un señor. Por eso él dice, se enseñoreará. Y él dice en el singular, el pecado, como si fuera una persona, un amo que da órdenes. Por eso dice enseñorear. Pero como uno está muerto al pecado, el pecado ya no puede dominar más el creyente. ¿Y por qué? Porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa afirmación para los judíos no era tan sencilla. Pablo ya era mal visto por muchos judíos. Algunos judíos tenían a Pablo, que también es un judío, tenían a Pablo como un traidor del judaísmo, alguien que había apostatado del judaísmo y alguien que hablaba mal del templo, diciendo que ahora el templo somos nosotros, ya no es un templo físico. Entonces, esas declaraciones para los judíos era algo malo. Estaba hablando mal del templo. Pablo, en otras palabras, hablaba mal de la circuncisión, diciendo que el judío no es el que es circuncidado físicamente por manos, sino que el verdadero judío es que es circuncidado en el corazón. Esas afirmaciones eran chocantes para un judío, y en otras palabras los judíos tomaban como que estaban hablando mal de la ley de Dios, mal de las cosas de Dios. Y ahí viene como para el colmo Pablo decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces eso para un judío que se basaba en la ley, tenía la ley como un modelo de vida, sacando la ley, entonces vivirían sin ley y podían hacer lo que quería si sacara la ley. Pero Pablo no estaba diciendo que ya por no estar bajo la ley es que ya no había ley. Sí, la ley está vigente para todos nosotros creyentes. En ese caso, los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás imágenes de escultura. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Guarda el día de reposo. Honra a tu padre, a tu madre. No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio.
no codiciarás. Esa ley sigue vigente. Cuando Pablo dice no estáis más bajo la ley, no significa que esa ley fue eliminada, sino que lo que le está diciendo es que ahora que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, quiere decir que ya no estamos más bajo esa ley de la cual no podíamos cumplir. Los que viven bajo la ley no pueden cumplir la ley, no pueden cumplir las demandas de Dios. Y por no cumplir las demandas de Dios, está bajo maldición, está bajo el juicio de Dios. El único que pudo cumplir la ley a la perfección fue Jesucristo. Y al aceptar lo que Jesucristo ha hecho por mí, entonces ya no vivo más a través de sus esfuerzos humanos para cumplir la ley, a pesar de que me esfuerzo para cumplir la ley, aunque no la puedo cumplir perfectamente, pero Cristo como mi representante ha cumplido la ley por mí y yo creo en eso y por eso estoy como que bajo esa gracia, bajo a lo que Cristo ha hecho por mí y no lo que yo puedo hacer para ser salvo. Entonces, esas afirmaciones, al ser leída esa carta en la iglesia de Roma, los judíos seguramente iban a cuestionar, iban a querer explicaciones. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Y todas esas cosas que el apóstol Pablo venía enseñando. Entonces ahí viene el versículo 15, donde el apóstol Pablo hace esa pregunta: ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Acá vemos una pregunta retórica. Normalmente cuando alguien hace una pregunta retórica, esa pregunta no necesita una respuesta del oyente, porque esta pregunta ya viene incluida la respuesta en la misma. En la misma pregunta ya está la respuesta. Pero en ese caso, el apóstol Pablo sí responde, él mismo responde. ¿Sabe por qué? Para que no quede ninguna duda, para que no quede ningún malentendido, para que esté claro a esos hermanos que iban a escuchar este mensaje, al ser leída la carta del apóstol Pablo allí en Roma. Entonces Pablo afirma y hace una declaración, una afirmación contundente diciendo: en ninguna manera. En nuestro vocabulario sería como que jamás, imposible. Y esta afirmación en aquel entonces era como una de las afirmaciones más fuertes que se podía expresar para decir no a lo que él estaba diciendo. En ninguna manera un creyente va a vivir pecando porque está bajo la gracia. En ninguna manera. Muchos creyentes que no tienen un pleno conocimiento de la gracia de Dios acusan y dicen: ustedes que viven bajo la gracia, ustedes viven pecando. La gracia es un permiso para vivir pecando. Y eso también lo decía yo porque no tenía un pleno conocimiento del Evangelio. Pero cuando tenemos un pleno conocimiento del Evangelio, entendemos que estar bajo la gracia no es un permiso para pecar en ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ya hemos dicho, imposible. Entonces, por un lado, el apóstol Pablo, ya imaginando que esos judíos iban a pedir explicación sobre ese tema, que no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, él hace esa
pregunta retórica y él mismo la responde diciendo, en ninguna manera. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Siguiendo el mismo pensamiento de que los judíos podían pensar que podían vivir de cualquier manera porque ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, que podían vivir una vida pecaminosa, vivir en el pecado. Ahí el apóstol Pablo en esa misma idea va diciendo, bueno, ya que ustedes piensan que es así, que pueden vivir en el pecado, ustedes no saben que cuando alguien se somete a otro para obedecerle, es esclavo del que le obedece. Si ustedes piensan que pueden vivir a su manera, pueden vivir en el pecado, ¿sabe quién son ustedes? Ustedes son esclavos del que ustedes obedecen, el pecado. Ahora, hermanos, en ese versículo 16, todos nosotros estamos incluidos, tanto creyente como no creyente, todos estamos acá incluidos, porque todos los seres humanos son esclavos, creyentes o no creyentes, y tienen un amo. Esta es una realidad espiritual de la cual ningún ser humano está exento. El que es esclavo del pecado, su amo es el diablo. No se ofenda conmigo, por favor, porque no lo digo yo eso, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús a aquellos judíos que decían que eran hijos de Dios, que no eran esclavos de nadie, que eran linaje de Abraham. Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sois, o sea, ustedes pertenecen al diablo. Su amo es el diablo. Ustedes son esclavos del pecado. Y todo aquel que es esclavo del pecado ya sabe quién es su amo. Es el mismo diablo. Entonces, más Jesús también dijo a esos judíos que no solo eran esclavos del pecado, que pertenecían a Satanás, pero que también los deseos de él queréis hacer. Ustedes quieren hacer lo que su padre les dice, la voluntad de su padre. Entonces, hermanos, hay dos realidades espirituales. Todos somos esclavos. Si usted es esclavo del pecado, ya sabe quién es su padre, según dijo Jesús, el diablo. Ahora, la otra realidad es que si somos esclavos de la obediencia, porque acá dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El que es esclavo de la obediencia, su padre es Cristo. Como dice el mismo apóstol Pablo, capítulo 1 de Romanos, él se presenta allí a esa iglesia diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, hasta ahí nomás para que usted entienda. Siervo de Jesucristo, la palabra es siervo, en el original es doulos, la palabra griega es doulos, que significa literalmente esclavo. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: Pablo, esclavo de Jesucristo. Él era un esclavo de Jesucristo. Y todos que nosotros que obedecemos, o como dice acá,
somos esclavos de la obediencia, nuestro Padre es Jesucristo. Somos esclavos de Él. Pero ser esclavo de Cristo no es un yugo pesado como el de antes, cuando éramos esclavos de Satanás y éramos obligados a someternos a sus órdenes. No había opción. No podíamos hacer otra cosa que pecar y vivir pecando. Solamente nuestros pensamientos eran de continuo para el mal y recibíamos ese yugo pesado de Satanás, esas órdenes de Satanás para obedecerle y vivir en el pecado. Pero cuando fuimos trasladados al reino de la luz, al ser ahora esclavos de Dios, ya no tenemos más ese yugo pesado que teníamos antes, porque Cristo dijo, mi yugo es liviano. Somos esclavos de Cristo, pero le obedecemos por amor. Ya no era como antes, que no había forma, solamente yo obedecía el pecado, no podía obedecer a Dios. Ahora, como siervo de Dios, como esclavo de Dios, por amor, le obedezco. Quiero hacer su voluntad, quiero servirle. Tengo placer de ser su esclavo. Y lo hago por amor a Él. Ya no tengo más ese yugo pesado sobre mi vida. Vamos al versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo da gracias a Dios porque Él sabe que esos hermanos, esos creyentes, eran esclavos del pecado. Pero aunque eran esclavos del pecado, ellos fueron entregados a una doctrina. Acá cuando habla doctrina es el evangelio mismo. Ellos fueron entregados, no es que ellos se entregaron, sino que ellos fueron entregados a una forma de doctrina, al evangelio. En el capítulo 1 vemos que Dios entrega a los que no creen en Él a la inmundicia. Dios mismo los entrega. Pero acá Pablo da gracias a Dios porque Pablo sabe que la salvación es del Señor. Él comienza, Él termina. Entonces acá Dios mismo es quien entrega a esos hermanos, a esos creyentes, a esta forma de doctrina para obedecer. Antes eran esclavos, pero ahora son obedientes al Evangelio. Y versículo 18, Pablo sigue hablando de este cambio que ellos habían experimentado. Dice, y libertados del pecado. Eso fue lo que sucedió con ellos. Fueron libertados. Alguien intervino. Nadie que es esclavo del pecado y del diablo puede por su propia cuenta dejar de ser esclavo, porque pertenece a su amo. Su amo se ha apropiado de uno. Entonces, uno es propiedad de su amo, pertenece a su amo y no puede dejar de ser esclavo de este amo. Pero Dios intervino, Dios vino para salvarnos, para libertarnos. Por eso dice, libertados del pecado. Y sabemos quién es el que liberta del pecado. Dice, vinisteis a ser siervos de la justicia.
vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso es lo que somos actualmente ahora nosotros, como aquellos creyentes de la iglesia de Roma. Versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, cuando éramos esclavos del pecado y nuestro amo era el diablo, nosotros presentábamos nuestros miembros a la iniquidad, a la inmundicia. Acá la palabra miembros quiere decir un todo mi ser. Yo presentaba a la iniquidad, mis manos, mis pies, mis piernas, mis oídos, la lengua, los ojos, mi mente, todo presentaba a la inmundicia, porque era esclavo del pecado y no podía hacer otra cosa que pecar y vivir en la inmundicia. Pero el Señor intervino, el Señor obró en nuestras vidas, el Señor nos libertó de ese poder de la esclavitud del pecado. Y ahora, dice el apóstol Pablo, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ese es el sacrificio que Dios pide al creyente. Antes nosotros servíamos a la inmundicia, todo nuestro ser. Ahora nosotros, como libres de la esclavitud del pecado y ahora siervos de la justicia, debemos presentar nuestros miembros para servir a Dios. Acuérdese que el Señor no nos ha llamado a la inmundicia, sino que nos ha llamado a santificación. Dios nos llamó y nos quitó de la inmundicia y nos puso en la santificación para vivir para Él. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. En otras palabras, esclavos del pecado, libres de la justicia. Esclavos de la justicia, libres del pecado. O una cosa o otra. Por eso que también Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. No es eso que dice San Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y menospreciará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso se aplica acá también, no se aplica solamente a las riquezas. Muchas personas tienen su amo, la riqueza, es esclavo de la riqueza. Pero un amo es todo aquello que nos esclaviza. Entonces, como dice acá en el versículo 20, porque erais esclavos del pecado. Él era mi amo, el diablo era mi amo, él me dominaba, me daba órdenes y tenía que obedecerle. Pero erais libre acerca de la justicia. Era libre, o sea, la justicia no tenía ninguna influencia en mi vida, mientras era esclavo del pecado. Entonces, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia.
No podemos servir a dos señores. Y el versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? En otras palabras, eran esclavos del pecado, libres de la justicia. Bueno, pero ¿qué fruto tenían? ¿Qué fruto tenían de aquella vieja vida? De aquella vida esclava del pecado, de aquella vida hundida en la inmundicia. ¿Qué fruto tenían? ¿O qué ganabas con eso? Entonces él dice, porque el fin de ellas es muerte. El fin de una vida esclavo del pecado es muerte, muerte eterna, muerte espiritual y muerte eterna, lejos de Dios por toda la eternidad. Y él dice, ¿qué fruto tenías por los cuales ahora os avergonzáis? Ahora, porque el estado actual de sus creyentes eran esclavos de la justicia. Por ende, se avergonzaba de aquella vida pasada, aquella vida vieja. Pregunta es, ¿extrañas la vida vieja? ¿Extrañas vivir en la inmundicia? ¿Extrañas lo de antes? Porque el que ha sido transformado por el Señor, el que ahora es siervo de la justicia, jamás va a extrañar la vida vieja. Por el contrario, se avergüenza de aquellas cosas que hacían antes. Y ahí por otro lado él dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que fuisteis libertados del pecado, fuiste libertado del pecado, bueno, ahora, ¿cuál es el fruto? Tenéis por fruto la santificación. Fuimos llamados de la inmundicia, quitados de la inmundicia, y ahora estamos puestos en el reino de la luz para vivir una vida de santificación, para buscar la santificación. Y el que no vive en la santificación es porque todavía no ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Acá muchas de las veces algunos confunden, pensando que por el orden que está escrito ahí, que dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Algunos piensan que por uno santificarse será salvo. Y no es así. El único que puede santificarse es el que ya es siervo de Cristo, siervo de la justicia. Caso contrario, no podría hacerlo. Entonces, acá vemos el fruto. Es como el árbol. El árbol, ¿cómo se conoce el árbol? Por su fruto. Si el fruto del árbol es bueno, es porque el árbol es bueno. Si sale frutos malos, es porque el árbol es malo. Si nosotros nos santificamos, es porque somos de Cristo. Si nosotros vivimos en la inmundicia, damos frutos malos, es porque somos del diablo. Es uno u otro. Entonces, ese es el fruto que tiene un creyente, la santificación, y como fin la vida eterna. Y para terminar, él dice así, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por un lado el que va al infierno recibe su pago merecido, por otro lado, el que va al cielo recibe
un regalo inmerecido. Acá él habla de paga. La paga es algo que merecemos, algo que hicimos por donde merecer. Como un salario, le pago un salario porque mereces, porque trabajaste, hiciste por donde recibir ese salario. Y acá vemos que la paga del pecado es muerte. Lo que merece una persona que vive en el pecado, lo que ella merece es la muerte. Lo que merece una persona que vive en la inmundicia, que vive en las prácticas pecaminosas, en los deleites de la carne, se deleita en los placeres del pecado, lo que espera esta persona es muerte eterna, es vivir lejos de Dios para siempre al morir y sufrir eternamente, pagando por sus pecados y recibiendo toda la ira santa y justa de Dios sobre tu vida. Entonces, si estás en esta condición como esclavo del pecado, sepa que lo que te espera es la muerte. No te estoy amenazando, no lo digo yo, lo dice el mismo Evangelio. Es lo que uno merece. Pero por otro lado, está también el otro lado, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios, ese regalo que no merecemos. Todos merecíamos la muerte eterna, pero Dios, Él nos regala la vida eterna a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo, a estos que Él llama por medio del Evangelio, de la predicación del Evangelio, a estos Él le da vida eterna al creer en Jesucristo. Y es algo que no merecíais, pero que Él te da como un regalo. Y si vas al cielo, no es como la gente dice, fulano está en el cielo ahora porque era una buena persona. Viste que cuando uno muere, todos son buenas personas, ¿sí o no? O sea, ya fue un velorio, dice, fulano era bueno, hacía cosas buenas, seguro está en el cielo. O sea, usted nunca va a escuchar, no, fulano está en el infierno. ¿O no? No, fulano está en el cielo porque era bueno, ayudaba a otros y cosas de ese tipo. Pero no vamos al cielo por merecer. Vamos al cielo sin merecer. Somos salvos sin merecer. Porque la salvación no es por méritos, no es por lo que yo hago. La salvación es del Señor y la salvación es un regalo inmerecido que yo recibo, y al recibir recibo la vida eterna. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo a esta iglesia. Para terminar, la pregunta es, al escuchar ese mensaje, ¿en qué lado te identificas? ¿Como esclavo del pecado al escuchar ese mensaje? ¿O ya sos esclavo de Cristo? Pastor, yo me identifico como un esclavo del pecado. Yo quiero cambiar. Bueno, te voy a decir algo. Por su propia cuenta, nunca vas a cambiar. Nunca vas a poder agradar a Dios. Nunca vas a poder ser salvo por tus propios méritos. Jesús dijo a los esclavos del pecado, Él dijo a los esclavos del pecado, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Por más que te esforces, por más que quieras cambiar, no vas a poder si Cristo no te liberta. Lo que tienes que hacer al escuchar el Evangelio es creer en el Evangelio y reconocer que por sus propios medios
no va a cambiar y decir: Señor, necesito que tú me libertes de esa esclavitud que he vivido hasta hoy. Y el Señor te va a libertar y te va a dar aquello que no merecías, que es la vida eterna.